Bienvenidos a Tech Talk, el podcast donde exploraremos el mundo de la tecnología y la transformación digital. Soy Jairo Sacoto. Hoy estamos transmitiendo desde GM7 Digital, tu fuente confiable de noticias tecnológicas. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a nuestros canales digitales y descargar la aplicación GM7 Digital para acceder al contenido exclusivo y estar al tanto de las últimas novedades y noticias en el mundo de la tecnología. Descubre una nueva forma de conectarte con el mundo a través de nuestra aplicación, página web y redes sociales. Disfruta de una amplia variedad de géneros, desde series y películas hasta programas culturales e informativos. Participa en concursos y disfruta de funciones interactivas que te harán sentir parte de la comunidad. Mantente al día con las últimas noticias, entretenimiento y tendencias en la palma de tu mano. Descarga nuestra aplicación. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ni un solo momento. Conéctate y vive la experiencia al máximo. Somos GM7 Radio Digital. No te conformes con menos. Elige GM7 Digital. Y ahora pasamos al tema de hoy. En este episodio nos acompaña una invitada muy especial, una experta en transformación digital. Pero antes de profundizar en el tema, permítanme compartirles un breve resumen del impresionante currículum de nuestra invitada. Ana Gabriela es experta en transformación digital. Ella es representante a nivel mundial de las mujeres en la tecnología. Adicionalmente, Ana Gabriela ha desempeñado y es quien fundó el Observatorio de Transformación Digital del Ecuador. Adicionalmente, Ana Gabriela ha desempeñado muchos cargos en el sector público, como por ejemplo, exsecretaria del Mintel en el área de tecnologías de información y comunicación, ex viceministra de telecomunicaciones, la primera mujer en el país en ser presidenta del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, conferencista delegada del Ecuador ante organismos internacionales en temas de brechas en tecnología y política pública, asesora consultora internacional, speaker en TEDx, ganadora del Premio Mundial en la categoría de líder digital, finalista en varios premios internacionales, mentora STEAM, fundadora del proyecto STEAM Nistas, proyecto para promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a las niñas y mujeres en la ciencia. Actualmente, como indiqué, es fundadora y coordinadora del Observatorio de Transformación Digital en el Ecuador y también es CEO de la empresa Tactic. Bienvenida, Ana Gabriela, a este episodio de Tech Talk. Gracias, Jairo. Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a este podcast Tech Talk. De hecho, la divulgación científica es parte fundamental en los procesos de transformación social, transformación tecnológica, transformación digital en los países. Agradezco y felicito esta iniciativa y estamos aquí para tener una amena charla sobre transformación digital. Gracias a ti también, Ana Gabriela, por aceptar esta invitación y formar parte de este proyecto. Antes de empezar, Ana Gabriela, vamos a sumergirnos hoy en el fascinante mundo de la transformación digital. Quizá podrías empezar explicándonos qué es exactamente la transformación digital y por qué es tan importante en las organizaciones el día de hoy. Bueno, muchos de ustedes, yo creo que la mayoría habrán escuchado esta palabra, estas dos palabras, transformación digital, y creo que muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos estado inmersos en algunas conversaciones, algunas un poco tediosas, otras un poco más a gusto, sobre qué es la transformación digital y cómo se define. Si la transformación digital es cultura tecnológica, si la transformación digital va orientada al pensamiento digital, va orientado a las personas, y también hemos visto que el concepto se ha usado de manera redundante como un tema de moda, pero en muchos casos estos enfoques que se han dado a la transformación digital han resultado siendo un cascarón y no han abordado como tal el concepto de la transformación digital.
Quizá el mayor error que podemos cometer es pensar que la transformación digital va únicamente de tecnología. La transformación digital va mucho más allá, va una transformación cultural orientada al pensamiento digital. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué es el pensamiento digital? En palabras sencillas, del pensamiento digital es poner un encabezado en la pregunta, cómo la tecnología puede ayudarme a encontrar una respuesta, pero centrar todos mis esfuerzos en la persona, es decir, en un cambio cultural, en un cambio de paradigmas, en un cambio organizativo. Es intentar refundar o redefinir principios, reiniciar la cultura corporativa, generar un ecosistema donde las personas sean el centro y la tecnología se convierta en un medio para alcanzar un objetivo. Eso es la transformación. Muchas gracias. Efectivamente, se han ido dando muchos conceptos de transformación digital a nivel global. Se han ido dando conceptos a lo mejor errados. Mucha gente piensa que la transformación digital es quizás solamente automatizar un proceso dentro de una empresa. Y efectivamente, como tú manifiestas, están equivocados porque la transformación digital resulta ser un proceso mucho más complejo que implica no solamente la integración tecnológica, sino el poder buscar que esa tecnología que simplemente pueda generar un beneficio, una disminución de costes de la empresa e incluso un mayor confort a los empleados o trabajadores de una empresa. Entonces, todo ese entorno forma parte de la transformación digital. En este contexto, ¿cuáles serían las herramientas que la transformación digital requiere, utiliza para poder, tanto tecnológicas principalmente, para poder ser implementadas? Bueno, creo que la principal herramienta y quizá el principal reto, diría yo, más que una herramienta, es cambiar esa estructura del pensamiento. Como yo les había hablado, esto es un cambio cultural y no es fácil cambiar la cultura por las inercias personales, sociales que existen, que son las principales barreras de la transformación digital. Es decir, nadie aprende a nadar leyendo un libro de natación. Lo mismo pasa con la transformación digital. Nadie aprende a transformar, a cambiar con meras políticas o directrices. Necesitamos sumergirnos o ser parte inmersiva dentro de este proceso. Entonces, las herramientas son muchas porque tenemos que comenzar con herramientas diagnósticas. Primero, para que nos permitan ver cuál es el nivel de madurez que tiene la empresa. Luego necesitamos hacer varios diagnósticos a nivel de talento humano, de capacidades digitales, de infraestructura tecnológica también, pero sobre todo de procesos, procedimientos, metas y objetivos. Porque, por ejemplo, para yo transformarme digitalmente, necesito tener un objetivo o una meta. Puede ser que yo como CEO de una empresa diga, mi objetivo al año 2025 es facturar 3 veces más. Entonces voy a transformarme digitalmente para que este objetivo sea una realidad. Entonces, el rol de los CEOs de disponer de una visión totalmente clara hace que la empresa pueda ir por este camino de la transformación digital y en ese proceso de caminar encontrar todas esas herramientas que yo necesito de evaluación, de optimización, de impacto, de rendimiento, KPIs claros, metas claras y revisando proceso por proceso desde los más básicos hasta los más amplios que serían ya los agregadores de valor, operativos, administrativos. Y lo que hay que entender es que para la transformación digital no existe una receta mágica. La receta que tal vez sirvió para transformar digitalmente una empresa de cosméticos no es la misma receta que yo puedo aplicar para transformar una empresa de servicios digitales. O no porque sirvió en una empresa que tiene un tamaño de 10 personas, también va a servir en la mía que tiene 10 personas. La transformación digital es un proceso propio de cada empresa que tiene que ser diseñado a la medida de cada uno de los requerimientos, lineamientos, estructuras, niveles jerárquicos, ecosistema social de la empresa, porque no todas las empresas tienen el mismo dinamismo, tienen la misma forma de cambiar, de procesar. Entonces, como les decía,
Adicional a esto, que el ser humano aprende mientras se da el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, cada empresa es una realidad y las herramientas que se utilicen o los mecanismos que se utilicen va a depender del objetivo de la empresa, del core de la empresa, cómo funciona la empresa y de cuáles son sus procesos. Entonces, queda claro que la transformación digital no solo forma parte del entorno tecnológico, sino también que desde la empresa se pueda realizar el cambio, es decir, son aquellos que puedan estar dentro de ese cambio para poder entender que no solamente la tecnología les va a llevar a mejorar sus procesos, a mejorar sus beneficios, sus ingresos, sino también la transformación digital depende de que todo el entorno empresarial puede entenderlo, ¿no? Desde de que todo el entorno empresarial esté de acuerdo en mejorar, en cambiar la empresa. Es decir, subirse a ese camino en el cual están todas las empresas a nivel global, ¿no? Porque pienso yo, no sé tu criterio, pero ¿quién no se sube en este ámbito de la transformación digital, en el ámbito del uso de la tecnología, del cambio de los procesos? En nuestros países, especialmente en países en desarrollo, vamos a seguir teniendo problemas en el sistema productivo. Así es, y un ejemplo de eso fue la pandemia, ¿no? Lamentablemente tuvimos que sumergirnos en una ola en la que no estuvimos preparados porque tuvimos un proceso de crecimiento tecnológico acelerado, disruptivo, que en nuestro horizonte o en el horizonte de las metas o objetivos de los diferentes países estaba a 3, 4, 5, 6 años y tuvimos este proceso de adopción disruptiva de tecnología y tuvimos que subirnos a una ola, es decir, no tuvimos la opción de nos subimos o no. Fue un proceso en el que tuvimos que subirnos, muchos con conocimiento, otros sin conocimiento, unos preparados, otros no. Y aquellas empresas, sobre todo aquellas empresas pequeñas que no pudieron sumergirse en este proceso de transformación digital, estuvieron condenadas a fracasar y desaparecieron. Recuerden ustedes que fue tan corto el tiempo que tuvimos para intentar poner en marcha de forma digital algo que había venido funcionando de forma física durante muchísimos años. Entonces, como yo les decía antes, a un lugar se llega o a un objetivo se llega por varios caminos. Entonces, por ejemplo, pedirle a alguien que ponga una piedra sobre otra no es atractivo, pero pedirle a alguien que construya una enorme catedral sí lo es. Entonces vamos despertando ese deseo de sumergirse o de ser parte inmersiva de la transformación digital. Entonces ahí, nuevamente insisto en el rol de los CEOs, hay que demostrar a todo el equipo que recorrer ese camino para construir la catedral al lado de la persona que está liderando es seguro y que no le vas a abandonar en el camino, y eso significa que vamos a tener que eliminar ineficiencias operativas para que las mejoras tecnológicas o las mejoras empresariales que se hagan no eclipsen y que obviamente podamos crear este ecosistema seguro, este ecosistema de todos, donde todos participen, donde el proceso empresarial de transformación sea más horizontal y menos vertical, y donde todo el mundo comience a sentir comience a tener ese sentido de apropiación por cambiar. Porque si nosotros logramos cambiar toda una cadena productiva dentro de la empresa, de inicio a fin, y un eslabón de la cadena falla, no hay transformación digital. Quiere decir, por ejemplo, si yo solamente inyecto tecnología, puedo decir que estoy digitalizando algún proceso. Pero para que haya una transformación digital verdadera, necesito cambiar la cadena de inicio a fin, volver a esa cadena inmersiva, es decir, que todos estén comprometidos con el proceso y que todos funcionen como las manillas del reloj. Entonces ahí sí podré decir, tuve una transformación digital exitosa. Es decir, entonces que incluso se pueden terminar cambiando todos los procesos productivos, es decir, puede cambiarse por un nuevo proceso productivo empresarial diferente al que tenía normalmente la empresa, y esto implicaría pues también un cambio cultural, un cambio en las personas que trabajan dentro de la empresa. En este contexto bastante interesante que nos planteas, Ana Gabriela, ¿cuál es tu opinión? ¿La transformación digital depende únicamente de la implementación de herramientas tecnológicas o también
¿O qué se debe hacer en las organizaciones para poder implementar exitosamente la transformación digital? Agregándole un punto adicional a esto, que en nuestro país, y tú con tu experiencia, existen tanto organizaciones públicas como privadas. ¿Tú qué piensas luego de indicar este contexto? ¿Cuál será más fácil o en qué empresa será más fácil implementar transformación digital? ¿En una empresa pública o una empresa privada quizá? Bueno, comenzando por cómo damos el primer paso o cómo vamos a lograr esta transformación, creo que el primer paso es detectar las ineficiencias operativas. Antes de comprar tecnología, antes de pensar en invertir en un gran data warehouse, en inteligencia artificial, en IoT, en tecnologías disruptivas, en sistemas de administración de datos y demás, lo primero es detectar dónde están las ineficiencias operativas que no me permiten cumplir con mi objetivo. Estas ineficiencias operativas se analizan área por área, departamento por departamento, y se realiza un levantamiento de estas ineficiencias acompañadas de una hoja de ruta o de un plan de qué hacer para corregirlas, y una vez que estén corregidas, cómo la tecnología me puede ayudar a optimizar. Y aquí quiero contarles un ejemplo, más que un ejemplo, algo de la vida real que sucedió y que yo lo pude ver de cerca con una empresa colombiana de ropa. Ellos decidieron transformarse digitalmente porque tenían precisamente esta meta de convertirse en uno de los principales proveedores de la industria textil colombiana, y lo primero que hicieron fue, bueno, vamos a hacer un análisis, una revisión de todo, en dónde tenemos nuestras fallas, y resulta que el mayor problema de ellos no estaba en la parte productiva, sino en la parte de venta y distribución. Es decir, ellos tenían un contingente, tenían almacenes muy bien abarrotados, pero el problema es que desde que la persona o la empresa o la organización solicitaba determinadas prendas hasta que esas prendas lleguen al usuario final o al comprador, pasaba un tiempo superior a los 7 o a los 9 días. Entonces, eso a ellos realmente les generaba un retraso, perdían clientes, perdían dinero y demás. Entonces decidieron implementar una super tecnología RF con etiquetas, con IoT, hicieron todo un inventario digital, en todos los temas de accesibilidad, de seguridad, incluyeron tecnología, rastreo satelital de los vehículos y demás, y todo el proceso marchaba perfecto. Es decir, la tecnología hizo su parte, les ayudó como a sobrellevar estos baches en los que ellos tenían y que se estaban demorando tanto. Un buen día tenían que hacer una entrega para el estado de uniformes, de una gran cantidad de uniformes, y resulta que tenían que hacer la entrega antes de una determinada hora. ¿Qué sucedió en el proceso? Todo estaba en el inventario perfecto, todas las etiquetas de los uniformes y todo lo que tenían que entregar estaba dentro de una base de datos muy bien referenciada y todo. Y el momento que tuvieron que entregar, resulta que el bodeguero, la persona de almacén, que era quien tenía la clave de acceso al almacén, no llegó ese día. Entonces, todo tecnológicamente funcionaba como un reloj, todo estuvo perfecto, los procesos de compra, de facturación, de almacenaje, de referenciación, las bases de datos, la producción, y justamente cuando estaban ya los camiones listos para la entrega de todos los productos, no llegó la persona de bodega. Y la persona de bodega era la única que tenía la clave de acceso, además un acceso muy seguro a la bodega, porque también tenían problemas con faltantes y pérdidas de ropa, y no llegó y no pudieron entregar. Entonces, cuando le llamaron al teléfono y le dijeron, necesitamos la clave, él dijo, no, la clave es de uso personal mío y soy solamente yo la persona que puede despachar. Entonces, se dan cuenta, en teoría había una transformación digital porque metieron tecnología en todas las líneas, fabricación, producción, revisión, almacén, venta, postventa y demás, y les falló esa ineficiencia operativa tan pequeña que era precisamente la clave de acceso al almacén, que la única persona que tenía es el bodeguero encargado de entregar la mercadería.
Entonces yo creo que con esto ustedes pueden darse cuenta que cuando hablamos de transformación digital no basta con inyectar tecnología. Basta con revisar cada una de las ineficiencias operativas de los procesos y lograr que esas ineficiencias operativas se vuelvan en eficiencias productivas a través del uso de la tecnología y que nos permitan a nosotros mejorar los tiempos de producción, los tiempos de entrega, hacernos más competitivos, pero siempre y cuando yo tenga una hoja de ruta para atacar la ineficiencia en cada punto de la cadena, por pequeño o despreciable que parezca. Contestando a tu pregunta de si es más fácil transformar digitalmente el sector público o el sector privado, bueno, hay una dualidad. Depende de qué es lo que queremos transformar y a dónde queremos llegar. Si es por tema de recursos, yo creo que en el sector privado es más fácil hacer un levantamiento, una diagnosis de todas estas ineficiencias, hacer un levantamiento de en qué punto realmente estamos, cómo está la empresa, hacer una evaluación, que quizá eso en el sector público se vuelve bastante más burocrático por todos los procesos que hay que cumplir. Pero no nos olvidemos también que, por ejemplo, en el sector público tenemos un hándicap que muchas veces está vinculado precisamente con esa transformación del pensamiento, el pensar fuera de la caja, que es quizá lo más difícil en el sector público, que en el sector privado eso se vuelve más dinámico. Entonces, depende. ¿Qué es lo que quiero transformar? ¿En qué sector? ¿Con qué tamaño de empresa? ¿Tengo los recursos para hacerlo? Hemos visto, y yo he visto, grandes proyectos de transformación digital con inversiones millonarias que han terminado en nada, en un cascarón vacío. Y he visto proyectos in-house muy pequeñitos, con muy pocos recursos, muy organizados, muy minuciosos, que han concluido en procesos realmente exitosos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es depende. Depende de qué objetivos tengo, depende de los recursos con los que cuento, depende del expertise que tengo dentro de los equipos y depende qué tan vinculados están los equipos para apoyar en el proceso de transformación. Como en el caso de la empresa textil que les conté, a veces puede ser una persona de la que dependa todo el proceso y se caiga. Entonces la idea es que logremos subsanar todas estas ineficiencias operativas, las podamos corregir con tecnología y podamos lograr que esa mejora productiva se pueda ver reflejada. De hecho, una de las reglas de la transformación digital es fallar rápido y barato. Es decir, si tengo que fallar, no esperar hacerlo a los 7, 8, 10 meses y no poder detectar las fallas a la semana, a las 2 semanas, y que esas fallas no me cuesten lo que me podrían costar a los 8 meses. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Mucho depende del core de la empresa, de cuál es el objetivo, de cuál es el tamaño de la empresa, de cuántas ineficiencias operativas tiene esa empresa y de qué es lo que quiero lograr. Interesante, Ana Gabriela, pues, y me gustó esa frase de fallar pronto y barato. Pues muchas veces las empresas se dan cuenta de que hicieron una gran inversión, pero lamentablemente la misma no fue eficiente. Valiéndonos de estos preámbulos, quisiera que nos expliques algo muy importante y algo que es bastante preocupante ya aterrizando en el Ecuador. Y además que tú tienes el contexto más claro en cuanto al acceso a las tecnologías de información y comunicación en nuestro medio. Pues es así que el Ecuador todavía existe un alto nivel de conocimiento, o más bien un muy bajo nivel de uso y conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, ¿cómo crees que en un país como el nuestro, que todavía falta algo de conocimiento de las tecnologías de información y comunicación, y una vez que la empresa ya hizo todos los procesos, optimizó los procesos y tiene listos los procesos para optimizarlos, pero sin embargo su personal o incluso desde la parte gerencial no tienen el contexto claro del uso de las TICs y a lo mejor tienen miedo de dar ese paso para poder hacer la transformación digital? Yo normalmente suelo decir algo que no gusta mucho escuchar normalmente a la gente del gobierno y es, si una transformación digital no incluye a todos, no hay transformación digital.
Es decir, no puedo decir si el país está transformado digitalmente porque transformé digitalmente el sector productivo. No, eso no existe. Si yo tengo, qué sé yo, una camaronera transformada digitalmente, pero resulta que todavía tengo un tercio de la población conectada, no hay tal transformación digital. Lo que hice fue transformar una determinada cadena productiva, la hice más competitiva, la inserté en un mercado global, pero no existe una transformación digital como tal de país. Entonces, yo les decía al inicio que una sola directriz, una norma, una ley no te transforman digital. Y es cruel, pero es real. O sea, la transformación digital es un proceso que requiere muchísimos cambios y quizá uno de los primeros cambios y el más difícil sea lograr conectar a toda la población desconectada, pero ya no tengo solamente ese reto de eliminar la brecha de conectividad. Ahora tengo que comenzar a superar un montón de brechas adicionales. Tengo brechas en habilidades blandas, tengo brechas en habilidades digitales, tengo brechas vinculadas con el emprendimiento, brechas de acceso a crédito, tengo brechas generacionales y de género dentro del ecosistema tecnológico. Entonces es una cantidad de barreras que se tienen que ir superando y que lastimosamente en el país han sido abordadas de forma muy lenta, en algunos momentos más acelerados que en otros, pero muy lento, porque pese a que tuvimos la pandemia y que la pandemia nos demostró que si no estamos conectados tenemos un gran problema que incluso estaba vinculado a no garantizar derechos como la educación, como la salud, como el trabajo, pero es lento el trabajo que se ha venido haciendo en temas de conectividad, de inclusión digital, de capacitación, de habilidades blandas. Algo que a mí me preocupa y mucho es, por ejemplo, las mallas curriculares. Veo yo universidades que siguen con mallas curriculares rígidas ofreciendo las mismas carreras, cuando hay muchos países, y no voy a hablar de Europa ni de Estados Unidos, estoy hablando de la región, países vecinos, donde sus mallas ya van más orientadas o ligadas al aprendizaje de ciencia de datos, al aprendizaje de la inteligencia artificial, al desarrollo de nuevas carreras con un nuevo core digital. Y aquí quiero hacer yo un poco una pausa y mencionar que el año pasado el Fondo Monetario Internacional y algunas otras organizaciones hablaban ya de que va a existir una destrucción del 40% más o menos del empleo que existe actualmente. Es decir, la Organización Mundial del Trabajo decía, tenemos del 100% de empleos, 40% de empleos se van a perder porque son empleos que ya requieren habilidades digitales. Y claro, hay un proceso, no de destrucción del empleo, pero sí de destrucción constructiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que 40% de empleos rutinarios, manuales, vinculados a, qué sé yo, call centers, atención en cajas, en despachos y cosas así, van a ser reemplazados prontamente, ya están siendo reemplazados por tecnología. Pero tengo yo, y digo destrucción creativa y me gusta hablar de esta palabra y no solamente de destrucción, porque claro, la tecnología te ofrece esta oportunidad. Ese 40% de empleos se van a eliminar, pero van a existir otro 40% de empleos que van a demandar de habilidades digitales y que lamentablemente no van a ser asequibles o accesibles a las personas que hoy por hoy están perdiendo el empleo. Es decir, mañana me van a pedir, necesito, no sé, tal vez generadores de prompts para inteligencia artificial. Y luego diremos, pero bueno, ¿y eso dónde estudio? ¿O qué carrera es? O que me digan, necesito operadores de drones, que ya es algo que se está requiriendo muchísimo en Estados Unidos. O necesito científicos de datos, arquitectos de datos, necesito revisores de sensores para temas de IoT, o necesito arquitectos para redundancia de inteligencia artificial, o necesito operadores de robots o cualquier otro tipo de estos empleos, ¿no? O necesito, por ejemplo, gente que sepa imprimir en 3D dentro del área de salud, sobre todo para lo que son prótesis, reemplazo de miembros, de órganos y demás. Entonces, claro, ahí es cuando yo me pregunto, sí,
Nosotros fuimos del 40% que perdió el empleo, pero estamos capacitando a la gente en las nuevas habilidades digitales para que este proceso de destrucción constructiva pueda reemplazar ese 40% de trabajos que perdimos, y la respuesta es no. La respuesta es no, porque seguimos viendo la misma estática dentro de las mallas curriculares. Hay sí universidades, institutos tecnológicos también que han evolucionado, pero necesitamos una política pública muy fuerte en el tema de adopción tecnológica, una política pública muy fuerte en el tema de desarrollo de carreras de STEM, una política pública muy fuerte de inclusión de género también dentro de las carreras de STEM, porque tú sabes que la diversidad es la que alimenta la innovación, y sin diversidad no hay innovación. O sea, no podemos seguir teniendo, no sé, hombres en mesas de discusión de plataformas, programas o aplicaciones para mujeres. Entonces, claro, parte, como yo te digo, la innovación se alimenta de la diversidad, y si no hay diversidad no hay innovación. Entonces hay muchísimas cosas por hacer. Yo creo que ningún país hoy por hoy puede hablar de una transformación digital completa. Ecuador tampoco, porque todavía creo que estamos en nuestros primeros pasos con un objetivo hacia la transformación digital, pero necesitamos cambiar muchísimas cosas. Necesitamos comenzar por conectar a los no conectados, por ir cerrando esas brechas, por comenzar a hacer un uso y una apropiación de la tecnología que vaya más allá del uso de las redes sociales. Necesitamos democratizar la tecnología en edades tempranas, es básico y fundamental. Y cuando hablo de esto, no es dar el celular al niño de 8 o 7 años, no tiene nada que ver con eso. Cuando hablo de democratizar la tecnología en edades tempranas, estoy hablando de enseñar las nuevas habilidades digitales a los niños desde muy pequeños, enseñarles a programar, enseñarles robótica, enseñarles basar su educación en proyectos, enseñarles a manejar data, que es el presente y el futuro en la transformación digital. Entonces, creo que nos falta todavía enorme camino por recorrer. Bastante interesante, Ana Gabriela, lo que nos indicas, pues en realidad falta mucho por recorrer en nuestro país, especialmente cuando nosotros pensamos que la transformación digital viene no solamente desde el tema tecnológico, sino también desde el tema cultural, desde el tema educación, y es en donde hace falta mucho hacer que se dinamice mucho más el tema de la generación de nuevos contenidos, de actualización de carreras, etcétera, para que efectivamente estas carreras tecnológicas se vayan, o más bien exista más personas, hombres, mujeres, que estudien estas carreras tecnológicas. Si bien existen estudios a nivel global que apenas un 20% de los graduados decanta por carreras tecnológicas, entonces eso indica que existen, y en países en vías de desarrollo aún ese porcentaje es menor. Esto hace que tengamos mucha gente que estudia carreras afines a las ciencias sociales y a otras áreas, a las ciencias de la salud quizás, pero en cambio en las áreas técnicas, hacia dónde está el desarrollo en la actualidad, pues existe menos gente estudiando. En este contexto es necesario analizar algo más en cuanto a la transformación digital, y de una forma breve, Ana, quisiera que nos expliques si es necesario que en la transformación digital exista una capacitación a la gente, al entorno empresarial, a las personas que forman la empresa, y a su vez, si es que conoces algún caso de éxito de transformación digital en el Ecuador, quizá. Yo creo que la capacitación, hay dos condicionantes básicos para la transformación. El uno es el reskilling, es decir, tengo que volver a aprender aquellas habilidades que yo creí que ya las tenía, pero que demanda la nueva era, es decir, la capacitación, la recapacitación y la reformación, ¿no? Entonces aquí, cuando yo hablo de recapacitación, sobre todo en temas de skills, quizá hace unos 8 o 10 años te pedían con que tú sepas utilitarios de Microsoft y que sepas quizá manejar, no sé, el Excel, el Word, ya era suficiente para un cargo. Yo no sé si tú te has dado cuenta o has visto en las convocatorias que se hace para los nuevos cargos.
independientemente de si son técnicos o no, para ocupar un determinado puesto te piden que sepas manejar metodología ágil, que sepas manejar data, porque obviamente la data es el petróleo del futuro, la data es el petróleo del presente y el futuro. No podemos tener tecnología si no tenemos data. Todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos, minería de datos, big data, manejo de modelos o algoritmos predictivos y demás, todos, absolutamente todos necesitan datos. Entonces, no importa cuál sea tu formación o cuál sea tu línea de trabajo, siempre vas a necesitar, sobre todo, poder manejar el tema de datos. Entonces, ahora te piden que sepas herramientas ágiles, que sepas manejar data, que sepas programación o al menos una base de la programación y te van pidiendo cada vez nuevas habilidades digitales. Entonces, este proceso de reskilling, de aprender estos nuevos skills que te demanda la era digital, no está solamente para el área técnica o para el área administrativa o para el área, no sé, el área de ventas, es para todos. Entonces, la capacitación y la formación son dos líneas básicas y fundamentales de la transformación digital. Con los conocimientos que tenemos hoy por hoy, no podemos transformarnos digital. Entonces, te pongo un ejemplo. ¿Qué sucedió en la pandemia? Nosotros en la pandemia teníamos grandes investigadores en temas de biotecnología, de biología, de medicina, bacteriología, virología y demás. Pero resulta que cuando comenzaron a secuenciar los datos para hacer las vacunas y tenían un tiempo récord de menos de un año para poder hacerlo, necesitaban manejar datos, necesitaban hacer procesamiento de grandes cantidades de datos. De hecho, escuchaba yo el otro día testimonios de investigadores que participaron en este proceso y decían que tuvieron que aprender Python, tuvieron que aprender R en cuestión de días porque el tiempo no les daba más. Y claro, buscaban científicos de datos, pero el científico de datos no es que un científico de datos normal pueda hacerme una secuenciación biológica o biogenética en temas de vacunas, de ARN o de cualquier tipo de vacunas. Entonces, yo soy un biólogo, pero yo necesito hacer ciencia de datos en el campo de la biología. Yo, por ejemplo, hago Big Data, pero si me dicen mañana ven y ayúdame a secuenciar unos datos de vacunas o de un nuevo virus y demás, claro, yo tengo la base que es el manejo de data, pero no tengo el expertise de interpretar esos datos. Entonces, al final, todos esos biólogos, todos estos médicos y demás tuvieron que transformarse en científicos de datos dentro de sus áreas de expertise. Y es a lo que vamos a llegar. Entonces, el proceso de aprender, de reaprender, de capacitarse, tiene que ser una constante, prácticamente como casi respirar para poder lograr un proceso de transformación digital exitoso. Y lo otro que me decías, si conozco algún caso de éxito de transformación digital de alguna empresa aquí en el país, como yo te decía, para mí la transformación digital es un todo. He visto muchos desarrollos tecnológicos que están logrando mejorar la productividad y la competitividad dentro de muchas empresas. Quizá uno de los sectores que está inyectando más tecnología es el sector agrícola y ganadero, sobre todo con temas de IoT, sensorización, manejo de data, datos predictivos para temas de sembríos y demás. Pero no te puedo hablar de una transformación digital per se, porque ahí en estos nichos, si bien vemos tecnología inyectada, luego vemos que su cadena productiva tiene muchas ineficiencias operativas, por ejemplo, a la entrega, en la producción, no están insertados en cadenas globales. Te pongo un ejemplo, puede ser que una hacienda o algún productor grande de leche tenga toda una producción súper controlada, con Big Data, tenga sensorización para ver la calidad del pasto, para ver la cantidad de leche que generan. Pero el momento en el que se cierra una vía por un paro, por un accidente o por algo, esa leche tienen que botar porque no tienen
toda su cadena de distribución, de redistribución, de venta, de postventa, de generación, cadenas operativas y demás digitalizadas. Es decir, han inyectado tecnología, sí, y lo han hecho y varios de sus procesos están perfectos, pero fallan. O sea, es como el bodeguero de la tienda de la empresa de ropa que fue el que dio la estocada final al proceso de transformación digital. Entonces, aunque yo veo muchas empresas y veo con muy buenos ojos cómo están entrando en la adopción tecnológica, pero si me dices, dime una que esté transformada digitalmente, hoy por hoy no te puedo decir un nombre de alguna que esté totalmente transformada digital. Así es, eso nos En indica día pues que sí, existe pero todavía en no el país transformada digital. mucho camino por recorrer en el tema de la transformación digital. Por otra parte, recientemente se aprobó una ley de transformación digital en Ecuador. ¿Podrías darnos un resumen sobre de qué trata y cómo afecta a las organizaciones esta ley de transformación digital? Pues en el observatorio habrán tratado un poco sobre este tema e incluso podrán haber aportado en algo en esta creación de la ley. Bueno, te decía yo al principio, ¿no? A veces una ley, un lineamiento, una política no son suficientes. Son sí el paso porque necesitamos estandarizar, necesitamos tener normas, necesitamos tener líneas generales, pero si bien la ley de transformación digital como tal concibe algunos procesos y la mayoría de contenido de la ley van un poco más allá a la generación de posibles iniciativas o a una política de Estado y tratar de reforzar líneas o ejes de cooperación con las diferentes carteras de Estado, también no es menos cierto que si yo digo, por ejemplo, mañana quiero tener el 40% de la educación transformada digitalmente. Sí, es una línea, es una métrica, es una directriz y seguramente las entidades de educación intentarán llegar a cumplir ese 40%, pero ¿cómo cumplimos? No tenemos hoy por hoy recursos necesarios para hacerlo. En temas de adquisición de tecnología es muy difícil. Hoy por hoy estamos combatiendo o luchando contra la inseguridad y creo que la mayor cantidad de prioridades han ido orientadas a temas de salud y de seguridad y seguramente el tema tecnológico queda de lado. Entonces, muchas veces las leyes, las normas constituyen un buen esfuerzo, quizá una buena voluntad plasmada como tal, pero si nosotros no tenemos algo asentado, algo definitivo que nos diga esto se hace así, aquí y ahora, yo les invito a que revisen, por ejemplo, Colombia. Colombia es nuestro vecino y ellos tienen una hoja de ruta clarísima de cómo van a hacer la transformación digital. Entonces, no solamente tienen la métrica de quiero transformar el sector salud, sino tienen un plan de transformación digital aterrizado al sector salud, con procesos, con procedimientos, con métricas, con planes, con proyectos, con presupuestos. Y claro, al haber sido esta, la transformación digital, una política de gobierno, una política nacional de contexto, entonces se asignan los fondos que se tienen que asignar para los procesos de capacitación, de evaluación, de levantamiento de procesos, tienen incluso hojas de ruta como más pequeñas y más aterrizadas para cada uno de los subsectores dentro de un sector. Entonces, todo ese camino nos falta a nosotros caminar. Tú ves, por ejemplo, en Colombia todos los temas de comercio electrónico y todo el tema de desarrollo comercial y empresarial. Ves planes de transformación digital para las MIPIMES, incluso la mayoría ayudadas con capital, porque hay que decirlo, las MIPIMES no tienen la capacidad de inyectar tecnología o no tienen esa capacidad adquisitiva de poder hacer una consultoría de levantamiento de procesos o poder contratar un experto que les ayude, pero está el gobierno ahí para hacer ese acompañamiento. Yo sé que a mucha gente no le gusta o le incomoda hablar de que el gobierno tiene que apoyar, de que el gobierno tiene que en algún momento subsidiar, de que el gobierno tiene que aportar, pero es necesario, o sea, para eso tienes una política pública y la política pública va vinculada a eso. Ok, tenemos un equipo, no sé, de 100 expertos en temas de transformación
y vamos a priorizar los sectores que queremos transformar. No podemos hacer todos a la vez porque los recursos son finitos, pero qué sé yo, vamos a ir a los sectores estratégicos y vamos a transformar las empresas de transporte, minería, telecomunicaciones, energía y demás. Tengo este capital humano, tengo este capital económico, tengo estas herramientas que se han generado para estandarizar desde el gobierno y ahora sí puedo hablar de una transformación porque además he dotado de conectividad a todas estas empresas que no necesariamente están todas en la capital ni en las capitales de provincia. Muchas de ellas que están vinculadas con minería, con ganadería, están en áreas remotas que no están conectadas. Así es. Entonces es un contexto general, es ir armando este ecosistema que me ayude a mí a seguir insertando a cada una de las empresas o de las cadenas productivas dentro de estos pequeños nichos que estoy generando de cambio, de transformación, para luego poder ir insertándoles en cadenas más grandes y luego ya poder hablar de una transformación digital nacional. Fascinante, Ana. Quisiera que antes de terminar y concluir, conocerte un poco más y en forma breve, cuéntanos sobre tu desarrollo profesional y también desde cuándo te dedicas a la transformación digital. Bueno, a ver, yo llevé muchísimos años, estuve casi 17 años en el sector público, en diferentes áreas del sector público, sobre todo siempre vinculado al tema de la erradicación de la brecha, en generar política pública, regulación vinculada con la reducción de brecha, la promoción de la conectividad y demás. Y en el año 2019, finales del 2019, decidí ya salir del sector público, después de muchísimos años, desde el año 2003 más o menos. Y entonces, si me preguntas por qué saliste del sector público, a mí me encanta el servicio. Yo creo que las personas que están dentro del sector público son personas que deben tener vocación de servicio a los otros, no de servirte a ti mismo. Entonces, la realidad es que en el sector público, si bien tienes capacidad de poder hacer mayor cantidad de cosas, no existe una continuidad. Es decir, tú puedes tener un proyecto muy bueno, un plan nacional de conectividad y tal, y resulta que hay un cambio de gobierno y en lugar de que exista una continuidad, hay una ruptura. Y los nuevos que vienen siempre piensan, es que voy a hacerlo mejor, y terminan haciéndolo peor o no haciéndolo o descartando lo propio, lo poco o mucho que había. Entonces, eso es algo que ocurre cuando no hay una institucionalidad fuerte, ¿no? Es decir, si tú tienes un plan y tienes un horizonte de cumplimiento de metas a 5 años, a 10 años, no es venir y romper todo y por protagonismo político intentar hacer nuevas cosas, sino es, ok, sigamos con lo que tenemos y vamos avanzando y vamos cumpliendo metas y demás. Entonces, esa es la parte que quizá a mí me agobiaba mucho del sector público, la rigidez que existe y sobre todo en querer cambiar, ¿no? Cuando quieres hacer cosas disruptivas, las puedes hacer, pero resulta que viene otra persona y las cambia y las borra y comienzas de cero. Entonces, justo cuando yo salí del sector público vino la pandemia. Yo tenía muchos planes en mi cabeza, para mí ninguno de esos se cumplió. Y justo cuando estábamos en este proceso de encierro y demás, yo tenía muchísimas preocupaciones. Primero el tema de la cantidad de niños que estaban desconectados, que no podían conectarse. Entonces, comenzamos con una iniciativa pequeñita de hacer una red comunitaria para la educación con un grupo de amigos, digamos, nos juntamos un grupo pequeño de amigos y comenzamos a desarrollar este proyecto, cómo podemos conectar a estos niños de la ruralidad, y comenzamos a buscar equipamiento donado. Obviamente era equipamiento de segunda mano que se tuvo que reacondicionar, vamos a armar redes, vamos a tratar de dotar de conectividad, y en ese proceso dijimos, bueno, ¿y qué es lo que hace falta? Entonces dijimos, es necesario promover el diálogo, la discusión, hacer divulgación científica, bajar toda estos conceptos tecnológicos que parecen tan lejanos, asentarlos a la realidad nacional. Vamos a ver dónde tenemos brechas y cómo comenzamos a trabajar por esas brechas. Y así un día decidimos, nace el Observatorio de la Transformación Digital como un espacio
que tiene varios objetivos, ¿no? El primer objetivo, en primer lugar, es sobre todo informar a la población, hacer divulgación científica, que no es lo mismo que difusión científica, es decir, la divulgación es llevar a términos comunes para la población en general lo que hacemos y también aportar con nuestra experiencia en todos estos procesos que se van construyendo. Entonces, paralelamente con esto, yo seguí con la asesoría, con la consultoría y especializándome, estudiando, investigando, trabajando también en estos temas de transformación digital y adquiriendo expertise, porque lo que te decía, necesitamos cada día reaprender y recapacitarnos y formarnos en las nuevas disciplinas. Y bueno, hoy estoy aquí con una cantidad de proyectos sociales. He estado también un poco, o digamos, bastante ligada al tema de reducir las brechas en STEM, a temas de democratizar la tecnología con niñas y niños en edades tempranas y una cantidad de proyectos más que tengo en mente. Obviamente todos esos proyectos son proyectos que necesitan financiamiento y que no hay hoy por hoy financiamiento para esos proyectos y que tratamos de hacerlos con voluntarios, con la gente que en la misma línea de pensamiento de mejorar las condiciones sociales del país y demás, busca ayudar y busca generar estas nuevas oportunidades. Entonces, bueno, es un poco lo que vengo haciendo. Yo siempre digo, tengo dos trabajos, el remunerado, que es el que necesito para vivir, y el de corazón, que es el que me da esa vida para seguir, ¿no? Ese deseo de seguir. Entonces, eso es lo que te cuento un poco de mi trayectoria, de cómo ha sido mi paso por la tecnología, por este mundo tecnológico y ahora en la transformación digital. Gracias, Ana Gabriela, pues por compartir tus ideas. Es muy importante para nosotros contar con personas de gran experiencia, con personas que se han destacado en el tema de la transformación digital, pues. Gracias, y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Tech Talk. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y no perderse ningún episodio. Hasta la próxima.